Días para todos, gracias por asistir a este primer evento de Research del Weekly Kickoff. Este es un evento que vamos a hacer todos los días lunes. En su defecto, si hay algún día feriado, bueno, veremos qué posibilidad hay de cambiarlo para el martes. La idea básicamente es poder tener una guía semanal sobre los acontecimientos más importantes que tuvimos a nivel local y a nivel internacional y en función de eso poder tomar decisiones para la cartera de inversión. También es darle a ustedes algún espacio como para que puedan, digamos, evacuar consultas, dudas, obviamente principalmente respecto a mercados o estrategias de inversión. También cualquier otra duda operativa, los chicos de comercial están presentes aquí también para darles un soporte en ese sentido. Para esta semana traje 4 temáticas importantes que son las claves de esta semana. Uno, lo que estuvo pasando el fin de semana con la asamblea del FMI. Otro, lo que está por acontecer en apenas 2 semanas, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El tercer punto importante es la temporada de balances y el cuarto es hablar un poquito de la dinámica que estamos viendo hoy en la Argentina, digamos, ¿no? Con todo lo que es tipo de cambio, economía, mercados, prima de riesgo y incertidumbre de corto plazo. Generalmente vamos a intentar hacer un forward looking de lo que pasa en la semana, pero la verdad es que este fin de semana en la asamblea del fondo hubo bastantes declaraciones que pueden ser importantes a la hora de seguir determinadas variables financieras y económicas en esta semana, ¿sí? Rescaté 3 frases importantes que se dieron en el marco de este evento. 2 que pertenecen a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, de Kristalina Georgieva. En una de ellas dice que necesitamos un momento del estilo Bretton Woods y acciones contundentes para lidiar con la deuda, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional expresó, digamos, este fin de semana su temor de que la pandemia y la crisis económica que generó se convierta prontamente en una crisis de deuda y una crisis financiera. Y esto es básicamente por las grandes emisiones de deuda y las políticas fiscales expansivas y monetarias de la misma índole que llevaron adelante muchísimos países del mundo y que luego sus indicadores de solvencia y ratios de deuda van a quedar fuertemente comprometidos hacia adelante. Sin embargo, al mercado, ahora vamos a ver algunos gráficos al respecto, no parece preocuparle de corto plazo, porque vemos que nuevamente la deuda que rinde negativo en el mundo, ¿sí? En términos nominales, es casi de 16 billones, que son los trillones americanos. Estamos muy cerca de otro récord histórico, y eso es porque mucha de esa liquidez que bancos centrales de todo el mundo lanzaron alrededor del planeta para combatir el COVID, no se ha manifestado en, evidentemente, el andamiaje productivo y mayor inversión corporativa, sino que ha generado un aumento de la tasa de ahorro a nivel global, y eso produjo una liquidez excedente que tuvo que ir sí o sí, no solamente a los activos de riesgo como las acciones, sino también a bonos, empujándolos al terreno de rendimientos negativos, ¿sí? En este sentido, estamos ante una situación donde hay un cambio de paradigma bien claro, digamos, respecto a lo que era la historia de inversión hace 20 años atrás, 30 años atrás, donde un portafolio modelo de inversiones siempre tenía un 50, un 60% de bonos y un 40% de renta variable, ¿sí? Y bueno, y eso ha cambiado drásticamente justamente a partir de la gran depresión que hubo de los retornos que ofrecían esos activos financieros. Otra importante declaración que vimos hacia adelante es la que hizo la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Dice que la ayuda debe permanecer todo el tiempo que sea necesario. Entre líneas, uno podría leer que el Banco Central Europeo va a actuar mucho más agresivamente a partir de ahora, y no descartamos una nueva ronda de emisión de euros, digamos, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante para observar desde el punto de vista del estratega, del inversor? Y bueno, porque básicamente lo que yo creo que va a venir a partir de ahora es una oleada de lo que se podría denominar una guerra de monedas, es decir, qué región o continente va a debilitar más su moneda de manera tal de
ponerse en una situación de mucha mayor competitividad hacia adelante. Recordemos, por ejemplo, para el caso de Europa, que una gran parte de la actividad está motorizada por el turismo, digamos, ¿no? Entonces, un euro más débil a nivel global permitiría una mayor recuperación de estas economías, siendo que, por ejemplo, España va a registrar la mayor caída de su historia, siendo uno de los países que lógicamente depende más fuertemente de, bueno, el turismo, ¿sí? Y después, otro también factor de riesgo geopolítico que tenemos que tener en consideración tiene que ver con una novela que es un déjà vu un poco de lo que venía pasando en los meses previos a la pandemia, y es que se haga la salida de Gran Bretaña de una manera muy desordenada y sin un acuerdo con la Comisión de la Unión Europea, ¿sí? Ya algunos hacedores de política económica británicos han señalado que muchas empresas deben activar sus protocolos de reiniciar la actividad bajo un escenario de no posible acuerdo con la Unión Europea. Y eso obviamente va a traer muchísimo ruido y va a traer también muchísima más incertidumbre sobre activos británicos seguramente. Y acá déjenme combinar estas declaraciones con 4 gráficos que hay que seguir de cerca esta semana. El primero, en el eje izquierdo, tenemos lo que fue la evolución del euro. Fíjense que el euro, bueno, había crecido fuertemente desde los mínimos de abril y mayo hacia niveles de 1,20, y esto básicamente se dio porque la emisión monetaria de Estados Unidos y los programas fiscales de Estados Unidos han sido muchísimo más grandes en magnitud y en llevarse a la práctica que los que llevó la Unión Europea adelante. Entonces eso, sin ninguna duda, tuvo una repercusión de mayor fortaleza del euro, pero esto puede ser un punto de inflexión a partir de lo que dijo Christine Lagarde este último fin de semana, ¿sí? Así que ese es uno de los gráficos a monitorear. El otro es obviamente la relación libra esterlina dólar, y a medida que se fueron complicando las negociaciones por el Brexit, fue relajándose la fortaleza relativa de la libra contra el dólar. Y lo que estamos viendo también es que hay una clara divergencia del equity británico respecto al equity norteamericano y la recuperación que tuvo. El equity británico al año acumula una caída de 21%, ¿sí? Contra casi un 8% de suba de las acciones en Wall Street, y eso claramente las pone en una relación de evaluación relativa muy atractiva, ¿sí? Muchas empresas tienen valuaciones relativas en cuanto a sus precios que no se veían desde el año 2008, en lo peor de la crisis, pero lógicamente que todo tiene una explicación. A medida que se entorpece y se quita la flexibilidad de las negociaciones con la Unión Europea, bueno, encontramos que los inversores se muestran más aversos a justamente exponerse a ese mercado. Particularmente ahí hay algunos papeles que son bastante interesantes de seguir, sobre todo por su alto cupón de dividendo, en reemplazo también justamente a los que le decía anteriormente de este nuevo paradigma de inversión donde los bonos rinden cero o negativo a nivel del mundo desarrollado. En línea con esto, fíjense el gráfico que estoy mostrando abajo a la izquierda, que es qué cantidad de deuda emitida está rindiendo negativo en términos nominales en el mundo, ¿sí? Y bueno, de ahí vemos que después justamente de la contracción que hubo por la pandemia, digamos, ¿no? Cuando los inversores manifestaron su deseo de desprenderse de ciertos activos donde había más preocupación. Bueno, obviamente ahora el exceso de liquidez que hay en todos los mercados globales lleva a que nuevamente la cantidad de deuda emitida que está rindiendo negativo sea 16 billones de dólares, ¿sí? Es una cifra muy, muy grande y muy cerca del récord que vivimos a finales del 2019. Y por último les quería compartir con ustedes el gráfico de abajo a la derecha, que tiene que ver con un dato que salió esta madrugada, que es el crecimiento del PBI de China, ¿sí? El PBI de China avanzó un 4,9% en términos interanuales, y esto dio continuidad a la recuperación. China es una de las pocas economías desarrolladas que no entró en recesión técnica
La recesión técnica habla de 2 trimestres consecutivos de actividad negativa, y fíjense que el cuadro lo deja ver bien claro, que el trimestre del primero de este año fue el de mayor caída de China, y luego vino una recuperación, y esto da sustento a dos cuestiones centrales. Una, al rally que tuvieron las acciones de China y que podrían darle continuidad. Hay papeles muy interesantes, incluso en el mercado local, el CDR de Alibaba está, digamos, teniendo una dinámica de mayor aceptación y mayor volumen, que es un activo interesante para considerar, sobre todo porque, bueno, está en el mejor de los dos mundos, el mundo digital y del e-commerce, que también, digamos, tiene servicios en la nube y otro tipo de servicios de logística, y obviamente en una economía que, si uno cree en los números que publica el Centro de Estadísticas Oficiales de China, bueno, una economía esa se encarrila a una pseudo normalidad a partir del cuarto trimestre de este año y el primer trimestre del año próximo. El otro punto importante que traje para discutir hoy, si ustedes quieren y tienen dudas me las van manifestando, pero la idea es que yo haga esta breve presentación corta y después charlamos un poco acerca de un ida y vuelta con preguntas y respuestas, no hay ningún problema al respecto. Es las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y hay ciertas estadísticas que están marcando que, bueno, la balanza se inclina fuertemente al demócrata Joe Biden. Si ustedes pueden ver el cuadro de la izquierda, lo que muestra es cuánto han recaudado en la campaña de los demócratas contra los republicanos. Y fíjense que hasta julio, junio era una cifra bastante similar de recaudación corporativa para financiar la campaña, y agosto-septiembre marcó un claro despegue de los demócratas respecto a los republicanos. Y si uno sigue la clásica declaración follow the money, digamos, bueno, evidentemente el mundo empresarial en Estados Unidos comienza a marcar un poco lo que podría ser la suerte del resultado electoral. La última encuesta que se llevó adelante la semana pasada da cuenta de una victoria de Biden a nivel nacional del 51% contra 40% de intención de voto. Obviamente que es algo extremadamente distinto a lo que ocurre generalmente en los países con otros sistemas electorales como los nuestros, digamos, ¿no? Recuerden allá que es un sistema de votación por estados y, digamos, donde se tiene que obtener electores. De hecho, Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump en la elección del 2016, sin embargo, Donald Trump pudo capitalizar mayores electores por ganar más estados, y eso lo catapultó a la Casa Blanca. Así que acá hay 2 o 3 estados que están en el centro de la discusión, que podrían ser efectivamente los que inclinen la balanza para un lado y para el otro, y tiene que ver con Florida por un lado, Carolina del Norte y Pensilvania. Son los 3 estados claves que uno tendría que estar siguiendo el día de la elección para ver efectivamente para dónde se inclina la balanza, ¿sí? Digo, más allá de esto, el mercado parecería no estar preciando todavía un escenario de Biden presidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, el gráfico de la izquierda muestra el índice de volatilidad VIX, que se mantuvo relativamente estable, yo diría, desde julio en adelante, ¿sí? Oscilando entre 25 y 30 puntos, bien lejos de esos picos máximos de marzo. Y cuando vemos la recuperación que tuvo el S&P 500, ni que hablar del Nasdaq, pero la recuperación del S&P 500, lo que podemos ver eventualmente es que es cierto que hay como un principio de lateralización de ese rally alcista, pero todavía no está realmente incorporado, bueno, esto de un efecto sorpresa muy, muy negativo si gana Biden. Ahora, cuando yo miro un poquito más el largo plazo, me pregunto si eventualmente las elecciones en Estados Unidos son un driver de punto de inflexión para la tendencia de mercado de fondo, y las estadísticas parecerían confirmar que no, digamos. Fíjense que en esta tabla que preparamos, los años electorales el S&P 500 ha rendido un 11,3% en promedio anual, ¿sí? Desde 1928 a la fecha. Solamente en 4 años electorales el S&P rindió negativo, siendo, digamos, el de mayor caída el del año 2008, que obviamente
era una cuestión ajena al bipartidismo de Estados Unidos, que era el epicentro de la gran crisis económica. Ahora, entonces, cuando analizamos esto en la perspectiva de lo que se está dando este año 2020, tan raro con la pandemia y este enfrentamiento dialéctico muy fuerte entre Trump y Biden, bueno, el mercado está a 7.9% de suba promedio y, digamos, está cumpliendo básicamente con la regla que nos muestran las estadísticas de largo plazo, digamos, ¿no? Estamos ante un mercado que aún así, con toda la incertidumbre, con pandemia de por medio, está casi 8 puntos porcentuales arriba, todavía 3 puntos porcentuales abajo de lo que es el promedio histórico. Y ahora, cuando vamos al año siguiente de las elecciones, otro dato alentador es, bueno, efectivamente, en promedio el S&P 500 rindió menos que el año electoral, pero rindió positivo y muy bien, un 9,9% de promedio histórico. Fíjense que estamos tomando las mismas series estadísticas, desde 1928 hasta el 2020. Entonces, esto podría, digamos, predecir que, bueno, que el año próximo será un buen año para el S&P 500. Si nos basamos en las estadísticas, podría ser, y esto quizás uno lo puede, digamos, relacionar básicamente con que en Estados Unidos, cuando hay cambios de gobierno y de partido gobernante, no se discuten los pilares centrales de una economía desarrollada, digamos, ¿no? Lo que se discuten son matices. Es cierto que el Partido Demócrata viene con un ala progresista muy grande o una versión de izquierda muy fuerte dentro de esta alianza de los demócratas, pero yo creo que no van a poder imponer su agenda del todo eventualmente porque, de vuelta, business matters y bueno, acá la cuestión central es bueno, dar previsibilidad a la inversión al sector privado para poder avanzar en ese sentido y lograr justamente bueno, salir de los efectos bien negativos de la pandemia de una manera mucho más fuerte de la que estamos viendo en este momento. Al mismo tiempo se está discutiendo un paquete de ayuda fiscal en los Estados Unidos de 2.2 billones de dólares adicionales y se tendría que estar resolviendo a más tardar en 48 o 72 horas. Si no hay acuerdo entre los partidos, seguramente eso pasará para después las elecciones. Y acá la cuestión central es, bueno, cómo podrían reaccionar a los mercados si no hay justamente un acuerdo en este sentido, digamos, ¿no? Yo creo entonces que para ser contundente respecto a lo que puede pasar con el mercado americano, sí prevemos un escenario de fuerte volatilidad de corto plazo por estos acontecimientos, el político, más la incertidumbre sobre el nuevo paquete fiscal, pero no armaría o no establecería una estrategia de inversión de mediano y largo plazo en función justamente de la elección norteamericana, digamos, ¿no? Me parece que es una estrategia muy, muy riesgosa y tenemos la evidencia empírica de las cifras que juegan a nuestro favor en ese sentido. Entonces, estaría expectante ver cuáles son los resultados de las elecciones y en función de eso tratar de delinear las primeras medidas de la agenda del nuevo presidente, si es la continuidad de Trump, será la continuidad de Trump o de Joe Biden para tratar de sí determinar cuáles son los sectores ganadores que podrían ser en los próximos años, pero no me preocuparía en sí por el mercado, digamos, norteamericano. No creo efectivamente que sea un disparador de punto de inflexión de tendencia. Lo que estaría atento entonces de cortísimo plazo, la curva del tesoro norteamericano, básicamente por dos cuestiones. En primer lugar, porque tenemos a la espera un paquete de mayor aprobación de política fiscal. Vamos a ver cómo le pega eso al dólar y cómo le pega, digamos, a la credibilidad de los bonos del tesoro. Y eventualmente, si se observa un escenario de mucha aversión al riesgo por parte de los inversores, entonces tendríamos que ver ahí una compresión de spreads adicionales y eso, digamos, podría ser acompañado con suba de los activos de cobertura, como estamos viendo hoy en las primeras operaciones del oro, ¿sí? El tercer elemento clave, para terminar ya con todo lo que es el contexto global, tiene que ver una semana intensa de resultados corporativos, resultados del tercer trimestre, que no solamente son importantes para determinar qué pasó en el tercer trimestre, sino para saber
lo que piensan que las empresas pasarán este trimestre y quizás algún dato adicional para el 2021, ¿no? Yo acá marqué algunas empresas representativas de las grandes. Por ejemplo, hoy tenemos al cierre del mercado IBM, mañana tenemos Procter & Gamble, Netflix, Snapchat y Texas Instruments. Miércoles tenemos Abbott, el laboratorio, Verizon, Tesla. El jueves tenemos Coca-Cola y TNT, las aerolíneas Southwest y American Airlines, Intel al cierre del mercado y el viernes American Express. A ver, obviamente que esto es una tendencia de cómo le va a cada empresa en su sector particular, pero también definen un poco el ánimo del sentimiento corporativo respecto a lo que se puede esperar para aquí y los próximos meses. Así que es importante tener ese testeo, les vamos a ir informando lógicamente algunos de estos resultados y cómo pueden ser en el impacto, sobre todo sabiendo que muchos de ellos, muchas de estas empresas que les nombré anteriormente, tienen una actividad muy interesante en CDRs en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, es un mercado que tenemos que seguir muy de cerca, no solamente para tener una cobertura contra la devaluación del peso argentino, sino también para saber que estamos invirtiendo en empresas que son capaces de generar una valorización del ahorro en dólares. Finalmente la Argentina. A ver, ¿qué novedades tuvimos? La verdad es que yo pensé que este fin de semana íbamos a tener algún anuncio de carácter cambiario, digamos, ¿no? Algún anuncio que trate de, lógicamente, seducir un poco a los inversores y tratar de quitar del medio la gran desconfianza que hay. Sin embargo, lo que vimos fue un proyecto de ley para, para tratar de alimentar la demanda de activos en pesos, activos financieros emitidos en pesos o con cláusula de ajuste en pesos, y que en definitiva eso pudiera, digamos, de alguna manera continuar con el operativo seducción de la especificación de la economía. Y la verdad es que me parece que no tiene ningún sentido si no se recupera la confianza previamente, digamos, ¿no? Es como que es perder el tiempo de hacer un esfuerzo en vano, queriendo hacer una estrategia coercitiva, ¿sí? de eventualmente de forzar a los inversores a especificarse, y eso, digamos, ya sabemos lo que ocurre, digamos, ¿no? Ocurre generalmente el resultado contrario. Cuando hablamos del precio del dólar hoy, bueno, el precio del dólar hoy para mí, o sea, en términos macroeconómicos, es un valor, cuando hablo del precio del dólar, hablo del dólar libre, lógicamente, de los dólares de bolsa, que tiene un fuerte condimento político y que para mí no debería convalidarse en un escenario de mayor confianza. Ahora, si no vemos una brújula, si no vemos un plan, si no vemos al menos 3 o 4 medidas de sentido común, lo que va a pasar es que el dólar parecería que no va a tener techo, ¿sí? Entonces, claramente lo que estamos teniendo es una corrida cambiaria y adicionalmente esto, si no se frena rápidamente, vamos a tener un gran problema de corrida contra los depósitos, digamos, ¿no? Entonces, por eso mi sorpresa en no haber escuchado a ninguna de las autoridades de política económica, en haber anunciado algo que intenta recuperar la confianza en el peso y sobre todo en el rumbo de la Argentina. Todas las dosis de medidas anunciadas anteriormente han sido muy menores, han sido extremadamente menores. Sin ir más lejos, hemos tenido, por ejemplo, que se anunció una suba de tasa de interés muy marginal. Fíjense aquí dónde está en este gráfico navegando la tasa Badlar en términos de 30 puntos porcentuales nominal anual. Se ha subido de 33 a 34% la tasa nominal anual para los pequeños inversores, pero realmente con unas expectativas de inflación hacia adelante del 50% anual, que marca el relevamiento de expectativas de mercado, con una inflación del 2,8% que tuvimos en septiembre, 3,3, 3,4% que se espera para el mes de octubre, bueno, y lógicamente con el efecto de fuerte suba de dólares libres, bueno,
claramente es una política que no suma para nada, digamos, ¿no? Eventualmente, si uno quiere atacar de raíz el problema de la tasa de interés en Argentina, tiene que ir a un esquema de tasa de interés nominal positiva en términos reales, forward looking, es decir, descontando la inflación que se proyecta en el mercado. Lo que pasa es que eso es contraproducente contra una de las claves del sistema de recuperación que espera este gobierno, que es el crédito subsidiado, lógicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos un solo elemento, que es la tasa de interés para múltiples objetivos que parecerían oponerse en cierta medida. Entonces, fíjense, también tampoco se ha visualizado una aceleración de la devaluación del tipo de cambio mayorista, ¿no? Del tipo de cambio oficial. Y bueno, y ahí las consecuencias están dadas por la línea de arriba, el gran rally del tipo de cambio libre que tuvimos, yo diría, desde las últimas 3 semanas, ¿no? Ampliando la brecha más de un 120%. Claramente esta es una dinámica insostenible. El gobierno debe reaccionar a tiempo para evitar daños colaterales mayores y en mi opinión un cambio de nombres conjuntamente con un cambio de políticas que sea más pragmático, con 2 o 3 medidas, ya ni siquiera estamos pidiendo un plan, podría descomprimir claramente el tipo de cambio libre y sobre todo la prima de riesgo país de Argentina, que es otra de las cosas que no podemos explicar, digamos, ¿no? Que apenas 2 meses después de haber logrado una exitosa reestructuración de la deuda, hoy los bonos argentinos rindan un 20% menos en sus paridades en dólares de lo que valían antes del canje. Fíjense que Ecuador, en las líneas, las 2 líneas verdes que estamos viendo en este gráfico, como ambos países que lograron una reestructuración tuvieron un fuerte desplome de la prima de riesgo, y fíjense la línea clara que es la prima de riesgo de Argentina y la línea oscura verde es la prima de riesgo de Ecuador, los caminos divergentes post canje. La verdad es que Argentina está perdiendo una muy buena oportunidad nuevamente, y esto también se debe a que no existe un ancla fiscal, no solamente un ancla monetaria y política, sino que hay un desequilibrio muy fuerte que se va a continuar durante el 2021 según los cálculos proyectados en la ley de presupuesto del 2021, y que con los mercados cerrados como están y con el mercado de capital local muy pequeño en términos de emisiones, bueno, por deducción, esa brecha se va a cerrar con mayor emisión monetaria, generando expectativas más negativas. Por último, para cerrar esto, el Merval visto en perspectiva, estos 300 puntos, estos 300 puntos en dólares del Merval, claramente nos dejan varias enseñanzas. La primera es que la Argentina es un mercado más de trading y no de tener o invertir en el largo plazo. ¿Sí? Fíjense que en el largo plazo estamos en el mismo nivel del Merval de los últimos 20 años. Y digamos, la pregunta que dejamos aquí expuesta en esta charla y que yo les voy a estar haciendo llegar un informe seguramente durante la semana de un trade idea para el mercado argentino, es si Alberto Fernández podrá replicar la épica de Néstor Kirchner en términos de, bueno, esa recuperación a tasas chinas, cuáles son las limitaciones, cuáles son las similitudes que tuvimos ahí, cuáles serían eventualmente, si hay lugar para esta épica, digamos, cuáles serían nuevamente los sectores ganadores para posicionarse al menos con una parte de la cartera. Con esto son las 10:05, me gustaría dejar estos últimos 10 minutos hasta las 10:15 de preguntas para que podamos debatir no solamente la temática esta de la reunión que tuvimos en el día de hoy, sino también de tratar de bueno, generar valor agregado para que se lleven más información respecto a lo que nos espera esta semana. Gracias por escuchar y si quieren estoy abierto a cualquier tipo de consultas que tengan.
Martina acá pregunta, Martina, si no sugerimos algún movimiento de cartera que den a Biden como ganador. Sí, a ver, en función de lo que dije anteriormente, Martina, me parece que hacer un trade estratégico sin tener el resultado sobre la mano es altamente peligroso, ¿no? Porque también existe el análisis de muchos analistas políticos en Estados Unidos de que eventualmente va a existir como mucho voto vergüenza, si se quiere, que quizás no digan que votan a Trump abiertamente y lo puedan votar a él. Obviamente que los trades, una vez que si efectivamente gana Biden, tendríamos que obviamente considerar una agenda de energías limpias, ¿sí? Hay mucha puja en ese sentido. Más presión sobre las empresas tecnológicas grandes, ¿sí? Recuerden que hace unos 10 días la Cámara de Diputados en Estados Unidos, que está dominada por los demócratas, señalaron que muchas empresas del estilo Facebook, Google, Apple estaban funcionando con laxa regulación y que se asemejaban mucho a unos monopolios. Entonces yo creo que vamos a ver ahí alguna presión fuerte y después eventualmente me inclinaría así por empresas por ahí del sector comercial en Estados Unidos, del sector del comercio exterior, porque quizás Biden podría tener una política de mayor estímulo hacia las exportaciones y hacia la apertura comercial, considerando las rispideces que hubo entre Estados Unidos y China durante el primer mandato de Donald Trump. Entonces, tendríamos que ver ahí, digamos, eventualmente cuando se dé el resultado electoral, lógicamente vamos a estar diciéndoles algunos trades que podamos ver más estacionalmente de largo plazo. Ahora, como mostré en las estadísticas anteriores, el mercado en general, más allá de este enfrentamiento que hay entre republicanos y demócratas, bueno, vamos a ver un mercado que podría, digamos, seguir en tendencia positiva, al menos entrado el año siguiente. Horacio me pregunta, dentro del mercado argentino, ¿cuál sería el sector que pudiera sentirse beneficiado, si es que lo hay? Bueno, dentro del mercado argentino, Horacio, adelantando un poquito lo que les voy a hacer llegar esta semana, yo creo que obviamente todo el sector ligado a mano de obra intensiva, sea industria, sea construcción, van a ser los más beneficiados, ¿sí? En este sentido, creo yo que ahí hay oportunidades de riesgo, lógicamente, pero papeles como Aluar, Ternium Argentina, Loma Negra, Olcima Argentina podrían ser algunos jugadores interesantes. Todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto del sendero de ajuste de tarifas, digamos, ¿no? Mi impresión es que en un escenario de mayor presión inflacionaria, el gobierno va a utilizar el retraso de la aplicación de ajustes tarifarios como una de las políticas que va a tener a mano. Entonces, por el momento, no estoy, digamos, nada seguro de invertir en ese sector. Y después lo que es bancos también, en una primera instancia, solamente podría ser algún posicionamiento de trading, pero no sé si eventualmente de largo plazo, porque la tasa de interés real negativa para los préstamos y todo ese tipo de cosas condicionan muchísimo el negocio de los bancos. Así que si hoy me preguntás, Horacio, es industriales y el sector de la construcción, ¿sí? Agustín me pregunta, la semana pasada mandaste una cartera de CDR según escenarios sobre COVID. Ahora, la consulta es si esas carteras son independientes de lo que pase en las elecciones o si uno u otro resultado electoral puede hacer variar esas carteras. Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que ese análisis que armamos de tres carteras según la evolución del COVID es independientemente de la política norteamericana, digamos, ¿no? Y es considerando los CDRs que tenemos en el mercado argentino. Ahora bien, eventualmente, como decía Martín anteriormente, si tenemos alguna posición, digamos,
de que los demócratas, digamos, se imponen en las elecciones y empiezan a marcar una agenda muy sectorial. Claramente, bueno, la línea de los demócratas siempre fue, bueno, todo lo que es la promoción de las energías limpias, bueno, ya han dado su opinión respecto a las tecnológicas. También han sido han rechazado mucho todo lo que es un sistema financiero libre y también imponer penalidades a las productoras de petróleo y gas por ser altamente contaminantes. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, allí vamos a tener algunas adecuaciones al portafolio, pero más de matices que de otra cosa. El informe de los CEDARS tiene que ver básicamente con la evolución del COVID y no tanto con la política. Bueno, a ver, espera, si tienen alguna pregunta adicional me la pueden hacer, no hay ningún problema, estamos todavía a tiempo, estamos en línea. Eh, bueno, esta reunión está siendo grabada, ¿sí? Seguramente en el transcurso del día o mañana se la podremos hacer llegar, el link para que la puedan revisar. Vamos a seguir enviando información por los canales de research, de WhatsApp y de Telegram. En la medida que nos puedan ir dando feedback, siempre va a ser muy bienvenido porque, bueno, nos ayuda, digamos, a mejorar y a calibrar un poco el contenido que vamos generando para que ustedes puedan hacer justamente las mejores propuestas de valor para su cartera de clientes. Así que si no hay más preguntas, vamos a frenar acá, que tengan todos una muy buena semana y siempre a disposición para compartir ideas y cualquier opinión. Un saludo a todos y que tengan buena semana.